Las ideas de antaño, ¿no? O sea, de otras generaciones ya pasadas, pues obviamente ya no aplican mucho a la situación real de ahora, ¿no? Por miles de factores, ¿no? Sociales, culturales. Entonces, en este caso, mi idea como pareja debe de ser que si yo me voy a unir con alguien en matrimonio o en concubinato, que es habitar la misma vivienda, ¿no? Hacer vida en común, es que yo esté con toda la apertura y la conciencia de que voy a compartir absolutamente todo, las cargas del hogar, la educación de los hijos y la crianza si es que los tenemos, obviamente el trabajo, el esfuerzo que implica el día a día, obviamente las aportaciones económicas que se tengan para solventar todos los gastos, o sea, trabajo en equipo. ¿Cómo se va a hacer? ¿O hay una fórmula mágica? Obviamente no. Depende de esa personalidad, ya sea cultural, de valores de cada persona, cómo decidan ejercer los roles. Pero de que se tiene que tener la firmeza y la certeza de que voy a entrar a compartir absolutamente todo, más vale que así lo concienticemos, porque la ley así te lo exige. Somos iguales hombres y mujeres ante la ley, tenemos derechos y obligaciones por igual, por tanto, si no llega a hacer el proyecto de vida, entonces implica una separación. ¿De qué manera se va a hacer? De darle a cada quien lo suyo. Eso sería la justicia, ¿no? En sí. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa. Y bueno, hoy tengo el agrado de tener una invitada muy especial. Está con nosotros Tricia Guerrero, que es abogada especialista familiar. ¿Cómo estás, Tricia? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, más bien buenos días. Gracias por el espacio. No, gracias David. a ti. No, gracias a ti. Me gustaría dar una pequeña introducción, no se vayan, pero vamos a hablar de dos temas importantes, como es, pues, el matrimonio, los divorcios y también la custodia familiar de los niños, ¿no? Cuando hay una separación entre una pareja. Pero me gustaría nada más dar una pequeña introducción sobre las cifras que van en aumento de los divorcios. En 2022, la mayoría de los divorcios, el 65% fueron iniciados por ambos miembros de la pareja, mientras que el 20% fueron solicitados por la mujer y el 14% por el hombre. En cuanto a la patria potestad de los hijos, en el 42.1% de los casos otorgó a ambas personas divorciantes, en el 5.3% a una de ellas y en el 51.9% a ninguna. En México, 33 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio. Ven aumento año con año y se duplicó la cifra en los últimos 10 años. Con este contexto, Tricia, a mí me encantaría comenzar esta plática, sí, claro, para tener toda esta sabiduría. Si yo tengo como contemplar la posibilidad de casarme como joven hoy en día, ¿qué tengo que contemplar y cuáles son las dos opciones que existen? ¿Si son bienes separados y mancomunados? ¿No hay más? Sí, exactamente. Bueno, es un tema muy amplio todo esto, todas las cuestiones familiares, porque son una serie de matices que se enfocan dependiendo de cada pareja. O sea, así como es la personalidad del ser humano, así de esa misma manera puede haber una diversidad de parejas de la manera en la que se unen, pues en este caso se desunen, ¿no? Y entonces el derecho familiar se aplica a casos en concreto. O sea, no hay una generalidad. Sí, obviamente hay una ley que te rige, pero todo se aplicaría al caso en concreto, dependiendo esa familia cómo se unió, de esa manera pues se desuniría, ¿no? Esa pareja, esa familia. Ahora, las preguntas que me haces propiamente, ¿qué debería de considerar un jóvenes pues ya en edad de casarse o vivir en concubinato, ¿no? En pareja, con el ánimo de hacer una familia, vamos a decir, conformar una familia? Pues yo creo que hoy en día es que ambos, hombre y mujer, sean conscientes de que te vas a unir para hacer un trabajo en equipo. O sea, las ideas de antaño, ¿no? O sea, de otras generaciones ya pasadas, pues obviamente ya no aplican mucho a la situación real de ahora, ¿no?
por miles de factores, ¿no? Sociales, culturales. Entonces, en este caso, mi idea como pareja debe de ser que si yo me voy a unir con alguien en matrimonio o en concubinato, que es habitar la misma vivienda, ¿no? Hacer vida en común, es que yo esté con toda la apertura y la conciencia de que voy a compartir absolutamente todo. O sea, las cargas del hogar, la educación de los hijos y la crianza, si es que los tenemos. Obviamente el trabajo, el esfuerzo que implica el día a día, obviamente las aportaciones económicas que se tengan para solventar todos los gastos. O sea, trabajo en equipo. ¿Cómo se va a hacer? ¿O hay una fórmula mágica? Obviamente no. Depende de esa personalidad, ya sea cultural, de valores de cada persona, cómo decidan ejercer los roles, pero de que se tiene que tener la firmeza y la certeza de que voy a entrar a compartir absolutamente todo, más vale que así lo concienticemos, porque la ley así te lo exige, o sea, la ley así lo prevé ahora. Somos iguales hombres y mujeres ante la ley, tenemos derechos y obligaciones por igual, por tanto, si no llega a hacer el proyecto de vida, entonces implica una separación. ¿De qué manera se va a hacer? De darle a cada quien lo suyo. Eso sería la justicia, ¿no? En sí. Entonces, si yo no tengo esa idea y no entré a un matrimonio, a un concubinato, pensando en que tenía que compartir y todo era para mí, o si yo estoy trabajando más, pero tú haces menos, pero tú... Entonces ya estoy fuera de ese contexto. Mejor de verdad no unirse en ese sentido hasta que tengas, obviamente, la madurez para entrar a una relación así. Más o menos eso sería algo. Ok, entonces es decir, esta vieja creencia que había antes de mi beca vitalicia, hoy en día es obsoleta legalmente. La verdad sí, totalmente. Si yo me voy a casar ahorita. Claro, totalmente. O sea, es obsoleta porque no hay un dogma que rija que alguien me tiene que mantener de por vida y todas esas creencias, como bien dices, no, bueno, está totalmente fuera de lugar. Habrá casos en los que sí efectivamente, pero son casos específicos, como lo comenté hace un ratito, dependiendo del rol que hayan decidido la pareja ejercer cada uno de ellos, habrá situaciones, habrá parejas que al momento de que se divorcian o se separan, ¿no? Hablando de concubinato, una disolución de concubinato, disolución de vínculo matrimonial, en el caso del matrimonio, habrá casos en el que los mismos años que tú viviste en matrimonio, los mismos años que tendrás que pagarle una pensión, en este caso al cónyuge o a la esposa que se quedó la mayor parte de su matrimonio trabajando en casa o en la crianza de los hijos. Ese sí sería un rol y sí aplicaría esa pensión, como dijiste, beca vitalicia, pero pues en ese caso en específico, en concreto, beca vitalicia, pues muy es como una jubilación, ¿no? Muy justa y muy merecidamente en este caso, porque se supone que en este rol la mujer o el hombre ya trabajó en casa todos esos años. Uno afuera y otro dentro de casa. Entonces, pues bien merecido, ¿no? Porque obviamente el trabajo dentro de casa no es remunerado como tal. Entonces, por esa razón, la otra parte es que no quiero hablar de hombre o mujer. Claro, culturalmente ya sabemos, culturalmente la mayoría de los casos es que el hombre trabaja afuera y la mujer dentro de casa. Pero claro que eso ya hay un avance, o sea, muy ya hoy en día se puede ver de todo, ¿no? Entonces ya también ambos salen a trabajar o también muchas veces con el esquema ahora de home office, muchos hombres se quedan en casa y también realizan las labores del hogar y lo hacen muy bien, cocinan a veces hasta mejor que las mujeres, por decir, y entonces la mujer tiene una jornada laboral fuera de casa. Ya claro que hay esos roles cada vez más en las generaciones nuevas. Ok, entonces la conclusión en este primer escalón es, si te vas a casar y eres un joven en 2024, tienes que considerar que ese tipo de creencias, si creciste en un seno así, familiar, pues más bien ya no aplica. No, ¿correcto? No aplica, y mucho más si tú eres un joven que te casaste con una pareja que es independiente, es productiva, es profesionista,
pues obviamente ese rol ya no va a aplicar como tal. O sea, es una vida compartida, es en todos los aspectos. Corresponsabilidad de ambas partes. Exactamente. Oye, y bueno, pues el segundo tema es, no resulta. No nos entendimos, yo pienso de esta manera, se fue el amor, etcétera, ¿no? El dinero es la primera causa de divorcio por mucho, ¿no? En la estadística. Y decido separarme de mi pareja, el divorcio. ¿Qué pasa? Sí, bueno, dos comentarios en respuesta a lo que me has venido preguntando. Primero, bueno, comentas el dinero. Yo hablaría de 3 factores de los que son fundamentales, que es el dinero, o sea, la parte económica, cuestión de infidelidad y las adicciones. Esos son los 3 factores más detonantes de las separaciones. Que te llegan a ti. Ajá. Wow. No, a mí que tengo más de 25 años en el ejercicio profesional dedicándome a la materia familiar, o sea, entonces estás hablando que he visto cualquier cantidad de casos de todas las edades y esos son los factores y también estadísticamente son los más detonantes. Pero bueno, al tema ya no se dio. Existen dos como me preguntaste en un inicio, normalmente contraes matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal. Casi todo el mundo se elige el de separación de bienes, inclusive si en el acta no se asentó sociedad conyugal, ninguna de las dos se entiende que es separación de bienes. Entonces y la separación de bienes, la ley dice, cada quien conserva sus propios bienes. Sin embargo, ya no es así. O sea, ya no es de que cada quien sus bienes. Entonces, el que se quede en casa y llegó con un coche, pero después de 8 años de casado, mi coche ya se hizo viejito y el que sí salió a trabajar, no, bueno, ese ya se compró el depa, o sea, ¿no? Y entonces separación de bienes, yo me voy con mi carro viejito y me dediqué al hogar y tú con todos tus bienes adquiridos esos 8 años o lo que haya sido, ¿no? No. O sea, tienes derecho, sí aplica el régimen como tal, pero con otro tipo de ¿cómo se dice? De matices, o sea, de derechos adquiridos por ese rol que desarrollaron cada uno de los cónyuges. En este caso, hay una figura que se llama compensación de bienes para compensar a esa parte que tiene menos que el otro, ¿no? Vamos a decirlo así, como dice la ley, distribución equitativa de bienes. Oye, pero me casé bajo separación, era que tú te llevabas tus cosas y yo las mías. Sí, pero no. O sea, si nos llevamos cada quien lo suyo en separación de bienes, si los dos más o menos estábamos en un nivel igualitario, muy similar, tú trabajabas, yo tengo esto, tú también, y como que más o menos estamos iguales, ahí cada quien agarra sus cositas y adiós. ¿Cómo se demuestra eso en la práctica? Se puede demostrar todo, pero si hay una disparidad, un desequilibrio económico, entonces ahí aplica de inmediato la compensación de bienes. Entonces me tienes que compensar el que tiene más en esa unión. Y estábamos hablando del matrimonio propiamente civil con la figura de separación de bienes, pero si es concubinato donde no firmé nada, solamente me uní para vivir juntos y tener una comunidad de vida y tal, aplica igual. O sea, no dice separación de bienes, no tiene que decir. Se entiende, la ley así lo interpreta. Los dos han hecho una comunidad de vida, pero sí uno tiene más que el otro de manera muy, ¿cómo se dice? Muy visible, ¿no? O sea, eso es muy fácil de acreditar en realidad. Okay. Hay periciales en trabajo social, en estudio socioeconómico. Entonces, son estos peritos lo que se meten a tu hogar a ver cómo vives, qué necesitas, con cuánto cuentas, uno y el otro, y ahí se pueden ver la disparidad entre uno y el otro, y entonces ahí es cuando esas pruebas se ofrecen en los juicios y los jueces tienen que, familiares, proteger esa parte de vulnerabilidad del que tiene menos, vamos a decirlo así. Ok. Entonces, retomando un poquito, ¿bienes separados? ¿Y la otra figura cuál es? Sociedad conyugal, que ese sí es una sociedad como tal. O sea, haz de cuenta, igual que en las empresas, ¿no? Somos socios,
de todo, de los activos y pasivos, de los bienes y de las deudas, vamos a decirlo así, por igual. Entonces no importa quién lo hizo, no importa nombre de quién están, una vez que si se llegara a ver una separación, una disolución, entonces es 50, o sea, mitad y mitad de lo que hay, porque somos copropietarios, son socios, 50 pues no y suena 50. mal. ¿Cuál recomendarías tú más? No suena mal, pero yo sí recomiendo más la separación de bienes, porque de todas formas tienes la protección de la compensación. Okay. En cambio, en la sociedad sí se prestaría que si uno no le echó ganitas nada, ya por default es dueño del 50% de lo que tú hiciste y tú le echaste todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, en cambio, en la compensación, de hecho, la ley en Querétaro dice, de un 10 a un 50. O sea, no necesariamente te deben de compensar con un 50, pueden compensarte con un 20%, un 30%. Okay. Se valora qué tanto esfuerzo hizo uno o el otro. Entonces, es como un poquito más justa la figura, aunque la Suprema Corte, que hoy está tan en crisis la pobre Suprema Corte, pero bueno, con sus criterios jurisprudenciales, que nos dice que es 50 y 50 la compensación. O sea, es muy protector ese derecho para quien es vulnerable. Puede ser la mujer que se quedó, puede ser el hombre, siempre y cuando el hombre que se quedó a jugar videojuegos y ver la tele, ese no le vamos a dar, porque yo puedo probar pero el hombre que se quedó a cocinar, a llevar a los niños, a tal, y yo era workaholic y me la pasaba fuera de casa, pero él también tendría el mismo derecho. Pero sí realmente que los dos hayan aportado, que los dos hayan trabajado en ese matrimonio o en esa unión de concubinato, ¿no? Que son las dos figuras. ¿Y existe un sesgo hasta antes de tener hijos en los divorcios, o ahí sí no hay mucho problema en cuanto hombre-mujer? Para tomar decisiones. Sí, por ejemplo, esto que cuentas, ¿no? De, no sé, tú que llevas tanto tiempo de experiencia en los divorcios, si hay un sesgo a favor un poco más de la mujer o se trata por igual, aquí por lo menos en Querétaro. Sí, ya te entiendo la pregunta. No, bueno, Querétaro de hecho es una de las ciudades con una, ahora sí que cultura más avanzada, ¿no? Estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos en el centro del país, es un estado sumamente productivo y con avances importantes en todos los sentidos. Hay mucho más retroceso en otros estados. No, o sea, lo que pasa es que la tendencia es procurar la equidad. Hoy esa palabra es muy utilizada en todos los sentidos, ¿no? La equidad. No somos iguales, hombre y mujer. Yo sí considero que iguales no somos. O sea, nada que ver. Genéticamente no lo somos. O sea, ahí hay un error, ¿no? Entonces, pero sí, equidad es que los dos tenemos los derechos y obligaciones, tenemos también las mismas capacidades y demás. Esa denominación me gusta. Entonces, en ese sentido, hay esa protección. Y si culturalmente quien estaba desprotegido, estoy hablando culturalmente, culturalmente, socialmente, por esta cuestión del machismo mexicano y demás, o sea, ciertas idiosincrasias que tenemos, que todavía venimos arrastrando, que cada día han cambiado, pero no al 100%, o sea, de verdad todavía tenemos ahí cuestiones muy arraigadas. Entonces la tendencia es la protección a la mujer. Entonces estamos hablando que ese es el género vulnerable. Pero ha habido mucha evolución en los últimos años, o sea, viene a 1000 por hora. O sea, ya hoy tenemos el hombre maltratado, golpeado y abusado y manipulado y maltratado por la mujer. Claro que lo vamos a tener. O sea, yo soy mujer, defiendo a las mujeres. Hoy ser defendido por una mujer es muy bueno. Yo soy una de las profesionistas que ha dignificado a la mujer, pero también vivo con 4 hombres porque tengo 4 hijos y mi esposo pues con 5. Entonces, sé perfectamente bien el reto que tiene el hombre hoy en día en la familia, ¿no? Inclusive en el rol social. Hay un empoderamiento hasta cierto punto muy positivo, pero también muy irracional de la mujer. Estamos en un proceso de extremos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un punto medio donde esos avances lleguen a ser muy, muy
positivos y proactivos para proteger realmente los derechos de la mujer. Pero ahorita nos estamos empoderando y nos estamos yendo como en el del otro extremo, y entonces estamos viviendo esa transición. Por lo tanto, claro que ves injusticias, claro que ves a la mujer empoderada donde pues ya en ciertas cosas hay una falla. Entonces ahí la ley pues nada, se torna por igual. O sea, si yo soy una mamá que obviamente naturalmente parí a un hijo, no quiere decir que me lo vayan a dejar a mí si yo no lo cuido, si me voy de fiesta, si lo dejo, si no tiene los cuidados necesarios, si no le brindo la educación y la protección que necesita. Pues, y el papá lo puede hacer de una manera más consciente, más contenida, más madura. Claro que la ley y un juez familiar le va a dar a ese niño, por chiquitito que esté, a un papá, o sea, al padre, ¿no? En este caso. Entonces, sí, la tendencia es la protección a la mujer. ¿Por qué? Porque era el grupo vulnerable, o ha sido. Y sí tenemos antecedentes todavía yo sí podría decir que está mucho más cargado la cuestión de vulnerabilidad de la mujer que del hombre. Pero ya hay casos de hombres, y muchos, sí me explico, pero todavía está más cargado a la mujer. Sí, claro. Ahora, vulnerable es también un anciano o una persona adulto mayor, no un anciano, un adulto mayor, no necesita ser anciano, adulto mayor que hoy puede ser muy joven, pero la ley ya te considera adulto mayor, ¿no? 60 y algo, y aún es joven. Ellos son también vulnerables en el tema de alimentos, de compensaciones. O sea, bueno, pues, ¿cómo le vas a hacer para conseguir un trabajo si ¿no? Los hijos ya se fueron? Pues eres vulnerable, como un niño, como una mujer, entonces le corresponde que sea compensado ese adulto mayor si se disuelve ese matrimonio. Los jóvenes, así como ya lo comenté, o sea, dependiendo, y ahí sí se mide las cargas. Y los juicios son muy peculiares. ¿Qué tanto ayudabas? Ahí sí, si yo era un muy buen esposa, un muy buen marido, hay que decirlo ahí, ¿no? Bueno, yo hacía esto, aquello, para que más o menos se pueda el juez tener una idea el conocimiento de cómo eran esos roles, y en base a eso fijar el porcentaje de compensación. Ok, fíjate, ahorita que me dices, bueno, en las empresas se usan muchos instrumentos de medición como KPIs, entonces no sé si en un futuro todo eso vaya a cambiar, justo porque es mucho verbal esta parte, te entrevistan, te dicen, yo así estoy en la casa, pero no hay como un Excel que diga, no, pues estas son las horas, ya ves, como en una empresa. No, porque somos humanos, ¿no? Estamos hablando que estamos hablando con la vida humana, no con un producto, objetos o tal, no. Hay que preponderar que estamos hablando de humanos. Los jueces tienen en esa formación, un juez familiar, se le forma para tener esa sensibilidad y se hace llegar de periciales, repito, donde un profesionista en la materia puede evaluar exactamente cuál es, o sea, haz de cuenta, tú invitas a una persona a tu casa o amigos tuyos en pareja, y se dan cuenta claramente cómo vives tú, o sea, cuáles son los roles. Tienes amigos y dicen, no, pues ella es la chambeadora, no, pues él es el que tal, cocina o sea, eso lo sabe. Entonces, en los juicios se llevan testigos, periciales en trabajo social, los números no fallan. ¿Quién paga más, quién paga menos? El informe de tu fuente laboral, cuántas horas estás trabajando. Es muy fácil. O sea, se tiene la idea que es difícil probar muchas cosas, pero en mi experiencia, siempre que estamos dentro de un proceso, dentro de un juicio, siempre sale la verdad. O sea, entonces sale la verdad. O sea, mientras obviamente sea un abogado que sepa sobre el juicio que está llevando y ofrezca las pruebas pertinentes y lo desahogue de la forma correcta, sale la verdad. Entonces los jueces tienen que tener tienen la obligación de tener esa sensibilidad para entonces emitir una sentencia acorde apegada a la justicia, vamos a decirlo así. Y claro, no es tan difícil. O sea, no necesitas un medidor de nada, porque yo sí soy muy o sea, no soy muy partidaria de ese tipo de medidores de nada, porque ya como que tenemos la tendencia a que el humano pierda esa esencia, ¿no? No, o sea, es muy fácil probar esos roles. O sea, testigos, ¿quiénes son los testigos en un juicio familiar? Tu gente cercana, tus amistades, tu familia,
gente que está cercana a ti. No vas a decir, no sé, llevo de testigo a mi jefe que jamás ha ido a mi casa y que lo trato con... No, pues no, él no es un testigo idóneo para saber cómo vives, pero sí, obviamente, mis amistades más cercanas, mis familiares. Y esos son los testigos idóneos, más, te digo, las periciales. Todo concatenado sale la verdad. ¿Cuál es el rol de cada quien? De repente, obviamente, claro, los abogados tendemos a que, no, bueno, ella no hacía nada, ¿no? Nada más daba instrucciones. Dar instrucciones a un personal de servicio, llevar la administración de un hogar, sí implica un trabajo. O sea, si no lo hicieras, de todas formas esa familia no caminaría. De entrada también, si el señor sale a trabajar en una empresa, pues no quiere decir que la empresa trabaje sola. También tiene una serie de gente que hace las cosas, ¿no? Igual la señora en casa, o sea, obviamente tiene quien lo haga, pero ella da instrucciones, lleva una... Entonces el esfuerzo es muy claro. Ya no se diga a los hijos. Todos que tenemos hijos sabemos el esfuerzo que implica. Desde hacer la lonchera, llevarlo, traerlo, la tarea, ya no te digo más. Es un esfuerzo diario y y quien está afuera, pues si tienes este horario, pues ¿cómo vas a...? Entonces, ¿quién cuidó a los hijos? Pues por añadidura, pues la otra persona. Y muchas veces, estoy hablando de la señora en casa, pero puede ser a la inversa, ¿no? Puede ser una mamá que tiene su jornada laboral, horario completo y demás, y ahora con los tráficos muchas veces ya, inclusive en Querétaro, en provincia, no se puede llegar a comer a la casa, o sea, te lo aventas de corrido. Entonces, ¿quién se acuerda de los niños? El papá. Pues obvio, está en la casa, hacía home office, él tenía más chance de libertad. Entonces ahí salen los roles, sale el esfuerzo de cada quien. O sea, no es complicado. Oye, Trisi, llegando a ese tema medular, cuando una pareja se disuelve, pero con hijos, ¿cuál es el camino? Porque aparte del divorcio es la custodia, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, me imagino que va a ser muy complicado esta parte, sea concubinato o si hiciste todo el procedimiento para tener un matrimonio. ¿Qué debe saber la gente antes de casarse? Obviamente ya nos compartiste y ahora, bueno, ok, quiero casarme y tener hijos, sí. Pero si no funciona, ¿qué le recomiendas a la gente? Esa pregunta es muy buena y sí debemos hacer mucha conciencia que bueno que hay estos foros para difundir. O sea, efectivamente, si yo decido comprometerme, ya sea en matrimonio o concubinato, y pensar en tener hijos, es decir, hacer una familia, conformar, pues sí debes saber que si en caso de que no funcione, el hijo que es de los dos tendrá que vivir con uno de los dos, ya no podrá vivir con... Entonces hay que hacer esa conciencia antes de adquirir un compromiso, ¿no? O sea, realmente tiene que haber el compromiso súper serio y la responsabilidad de que eso podría suceder, ¿no? El niño tiene que vivir con uno de los dos, que eso es la custodia. ¿Quién lo va a cuidar del día a día? Custodia, como la palabra lo dice, ¿quién lo va a cuidar todos los días? Uno o el otro. Oye, no, o sea, hay que definirlo. Y ahorita explico el tema de custodia compartida, pero ahorita para que se entienda bien, ¿quién lo va a cuidar? Ok. El que no lo va a cuidar del día a día tiene derecho a ejercer un régimen de convivencias. Ok, entonces, pues, ¿te parece que no? Los tales días, 2 días a la semana, me organizo en mi trabajo, entonces paso por ahí a la escuela, me quedo a comer con él, hago tarea y lo regreso, ya 2. Y los fines de semana normalmente se alternan, un fin y un fin, un fin y un fin. Eso es como lo que los jueces familiares consideran más sano para un niño, que un fin con una mamá, un fin con un papá y un fin con la mamá, para que tengan espacio de esparcimiento con uno y el otro, ¿no? La mamá todo entre semana, el día a día y la tarea, y los fines de semana el papá todos los fines para ir al cine, irnos al parque y convivir bueno, obviamente tiene derecho de manera alternada. Y entre semana convivir en algún día si su trabajo se lo permite, y donde vive, donde el hijo tiene su habitación, sus cosas, su ropa, pues ese es el papá o la mamá que ejerce la custodia. Ahora hay una figura que también antes era, yo me acuerdo, ¿no? Era casi imposible que esa figura se diera, custodia compartida, o sea, era así como perdón, o sea, un niño no hay manera de arrancarlo de los brazos de su madre o de que vive en 2 casas, como crees, o sea, no,
Todo eso ya ha cambiado. Hoy en día se puede aplicar custodias compartidas, que es que ambos cuidan, con ambos convive, con ambos, o sea, igual, así como lo decíamos, 50-50, mitad y mitad. Pero ese tiene sus detalles que los jueces familiares cuidan mucho, y nosotros como abogados familiares también tenemos que tener la ética para saber cuándo pedir custodia compartida y sugerirle a nuestros clientes y cuándo no, porque estás hablando de seres humanos, de la niñez, del desarrollo de un niño, ¿no? Entonces sí tienes que saber que tú tienes que defender y preponderar que de verdad sea lo más adecuado para él. Entonces no solamente... Sí, pide custodia compartida de un bebé en la lactancia o de un bebé en sus, ¿no? No sé, 1 año o 2 años de edad, que tiene, sobre todo el primer año, ¿no? Que tienen horarios, ¿no? De siesta, el primer año de siesta y demás, y en 2 casas, pobre niño. Todo eso, y no lo digo yo, o sea, están todo, exactamente, se hacen periciales en psicología, propios de psicólogos expertos en la crianza de un niño, y en esta etapa los bebés requieren de estabilidad. Entonces, ese régimen compartido, de custodias compartidas y ese tipo de figuras, si bien es cierto, existen, pero no son las más adecuadas dependiendo la edad. Pero me estás hablando ya de un adolescentito de verdad ya dio 12, ya me iría de largo, pero yo creo que ya 8, 9 años ya se mueven solitos, van, vienes, todo. Perfecto, le viene un régimen de custodia compartida donde puede tener lo mejor de sus padres, de su mamá y de su papá, si es que lo consideran, porque hay parejas que se desunen, sí, y perfecto, uno tiene la custodia y el otro ejerce un régimen de convivencia si todo va bien, pero sí puede haber un régimen de custodia compartida donde ambos cuidan, ambos crían. Más depende que se lleve, cómo se lleva la pareja. Bueno, en este caso los padres ya no son pareja, más bien los padres cómo se llevan, el tipo de relación que tengan, eso es lo que hay que preponderar, y también a qué se dedican. Si obviamente su horario les permite ejercer esa custodia compartida. Si no le permite una jornada laboral y lo vas a dejar a cuidado de una tercera persona, obviamente ahí tampoco aplica. Es mejor que esté solamente con la mamá o con custodia completa de un lado, si el otro papá no va a poder hacerse cargo, porque está trabajando, entonces va a pedir ayuda a la abuelita. No, la abuelita no es la persona que debe de hacerse cargo de es su mamá o su papá, ¿me explico? También luego hay esa tendencia, con tal de que yo te quite una parte de custodia y compartida, mi parte de custodia la ejerce mi mamá, o sea, la señora mayor ¿no? Entonces ahí son estos niños que crecen con una serie de situaciones que no son muy convenientes. Entonces hay que preponderar que realmente sea lo más conveniente para los niños. Y en el caso de esto, en la misma ciudad, pero cuando las parejas se separan y viven en diferentes ciudades, ¿cómo funciona ese modelo? Eso sí es muy complicado. Te voy a decir, si la pareja vivía en una ciudad, ¿no? Obviamente en la misma ciudad, pues estaban viviendo juntos y se separan, de entrada uno o el otro puede impedir que salga de esa ciudad. O sea, legalmente se puede impedir. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, yo soy libre, ¿no? De irme a donde... No. No mientras estés criando un hijo. Porque el hijo tiene derecho a estar cerquita, digo, no en la misma casa, ya dije, ya, los papás ya no se llevaron, bueno, ya tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Pero sí cerca de mamá y papá. Entonces, sí los jueces, sí la ley va a preponderar ¿de qué? De que estén en el mismo lugar, o sea, la misma ciudad, me refiero, en la misma ciudad. Porque ya si te me vas a una ciudad que queda a 1 hora, 2 horas o más, pues ya se complica, ¿no? O sea, ya entonces hay un distanciamiento del niño con su mamá o con su papá, según sea el caso, y ese distanciamiento viene a vulnerar un derecho de un niño, que es el que vamos a preponderar todos, o sea, los padres y los jueces familiares.
Ahora, habrá casos en los que los papás se llevan bien, la fiesta en paz, y tú trabajas en tal lugar y yo en otro, y aquí está la custodia, pero en cuanto a vacaciones te lo puedes llevar, los fines de semana cada 15 días, 2 veces por mes, y hacen como esa convivencia, como dice, de calidad. ¿Se vale y lo se hace y se aplica? Claro, claro que sí. Pero el escenario es que realmente el niño, ante la separación de los padres, pueda tener relación, interacción, ¿cómo se dice? Mantenga lazo afectivo con ambos progenitores. Ese es el ideal que como sociedad debemos de tener, que como adultos, como dijiste tú, como fue tu pregunta, si yo me voy a casar y qué tal si ya no y tuve un hijo, ¿qué debo de pensar? Eso, que realmente tengo la responsabilidad que ese niño, si no puede vivir con sus papás dentro de la misma casa, núcleo familiar y así, se separan, pero sea de la mejor manera, donde ambos participen en la crianza, en el cuidado. Las formas son diversas, ¿no? Como lo hemos venido hablando así aquí. Pero todo se puede acomodar, de eso se tratan los juicios familiares. Esos pleitos del terror que se hacen sin razón, la verdad no deberían de ser. Si hubiese un poquito más de una mente más sensata de cómo voy a separar esa unión que ya no pudo ser. Si hubiera esa... Sin embargo, te voy a decir, me encanta en los asuntos familiares no es tan fácil obtener eso, porque están inmersos nuestros sentimientos y nuestras emociones, y ahí sí nos gana. Por eso los abogados familiares sí tenemos que tomar mucho en cuenta la cuestión emocional del ser humano, porque no son objetos, porque de ahí se deviene todo. Por eso no es lo mismo un contrato donde no me pagaste o no me entregaste el producto, bueno, ahí qué fácil, pero aquí, cuando está inmersa la emoción y el sentimiento de las personas, pues no es tan sencillo. Entonces hay que crear conciencia de cuál es el bien mayor. Y a mí me gustaría abordar un tema sobre el mismo contexto. Te das de cuenta, estas dos personas se separan y no se llevan bien. Tienen sistemas familiares muy opuestos, y entonces ya llegan a un arreglo, ¿no? Legalmente, y entonces él o los niños empiezan a brincar en este sistema de los fines, se van allá. ¿Qué pasa cuando, suponiendo un ejemplo, el papá es estructurado y la mamá es un desgarriate en estructura? ¿Cómo aplica? Porque en la práctica ellos empiezan a tener un desbalance. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo ahí aplica la ley? Y la otra, aunado a eso, que alguno de los dos papás empiece a hablarle mal del papá, cualquiera, o sea, que es este término alienación parental, ¿es correcto? Sí. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, ya se demanda, se divorciaron y la custodia queda compartida en este régimen que me mencionas, viviendo en la misma ciudad, pero empiezan estos dimes y diretes que son como más que empiezan a usar a los niños para seguirse dando. Ajá. Sí, esa sí es una pregunta casi que muy compleja, de las más complicadas situaciones, esto que planteas en cuanto a... Pero fíjate que yo soy de la idea que eso es ante cualquier unión. O sea, unión o desunión. Claro, es todavía mucho más complicado en el caso de una desunión que unidos, pero unidos se puede dar. O sea, puedes estar viviendo en la misma casa, todo bonito, bien, digamos, estable, pero los dos venimos de dos mundos diferentes. Y a mí me enseñaron una cosa y a ti otra. Y yo pienso y férreamente que esto es lo que funciona, y tú piensas, o sea, así, morado y yo verde. Bueno, pues ni morado ni verde, será amarillo, ¿no? Amarillo es la nueva historia de esa pareja, y amarillo tendrá, porque ese es el reto. Entonces ahorita estamos así de que si no es mi verde y no es mi morado, pues adiós. Bueno, pues, de verdad es lo que yo por eso digo en la pregunta anterior, pues entonces si no estamos dispuestos, no es un jueguito, está de por medio, por ejemplo, en este caso, un hijo que
que va a estar en medio de los dos. Entonces tratar de que existe esa conciencia donde voy a tener que ceder, donde voy a tener que, porque sí, efectivamente, me voy a topar con que la otra parte, el hijo está hecho de los dos, o sea, todos nosotros, pues, hasta decimos, sí, tengo esto de mi papá y esto de mi mamá, y los seres humanos somos mitad y mitad. Entonces, cuando nos hablan mal de la mamá o del papá, pues no nos gusta, ¿no? Nos incomoda porque es como hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este caso, en la separación, pues todavía se presta más, ¿no? Porque obviamente, pues ya cada quien tiene sus casas, todavía mucho más marcados sus costumbres, sus formas de vida. Y yo ni quiero adoptar las tuyas ni tú la mía, por eso me separé, ¿no? Entonces los niños ahí se pueden ver muy confundidos. ¿Quién dice que no hay un fuerte impacto en la niñez cuando los padres se separan? O sea, eso sería absurdo pensar que no sea así. Claro que hay una afectación, pero la vida está llena de retos. O sea, tampoco estoy diciendo que ya sean marcados, o sea, no, también tú puedes estar en un hogar y tener otros retos como hijo, como padre, o sea, simplemente es parte de la vida, ¿no? A lo que voy es que claro que la separación se da mucho más marcado, tendría que haber la conciencia. Los jueces cómo reaccionan en el caso que me corresponde a mí responder tu pregunta, sí he visto, o sea, si hay muy marcados los comportamientos en educación, en crianza de uno y del otro, pues nada, no me pongo de acuerdo, ¿qué hago? Pues acudo a un juez familiar. Y fíjate, desafortunadamente un juez familiar que es un tercero que ni conoce a mi hijo, es quien va a decidir cómo lo vas a educar. Ese ni verde ni morado, ese amarillo lo va a poner el juez. Si tú no te entiendes y estás en una guerra, pues acude a un juez familiar, él te dirá el amarillo. ¿No quieres ir a un juez familiar separados, verde y morado? Ok. Los dos tendrán que ponerse de acuerdo a llegar el amarillo y llevar la fiesta en paz. Es por la buena o por la mala. Por la mala sería acudir a un tribunal. Por la buena es que pues ahí más o menos como puede ser mi ex, pues sí, pero el hijo los une hasta que se mueran, literal. O sea, no se te murió, ahí está y va a vivir y todo. Entonces ahí ponerse de acuerdo. Igual en el seno familiar, sea concubinatos, estén casados, si yo pienso de una forma u otra, tenemos que llegar a acuerdos. O sea, se da en todos los casos. Claro, separados, pues todavía más marcado. Todavía si hay ese sentimiento de que me dejaste y me hiciste, pues todavía todavía menos quiero lo que tú quieres y más me voy a ensañar. Y los hijos ahí en medio de los dos. Y alienación, pues hablar mal, denostar, hablar mal de uno o del otro papá. ¿Para qué? Para que en la mente de un niño, que es un cerebro, pues, ¿no? En formación, crea una idea distorsionada de la realidad, porque me dijo mi mamá o mi papá de esto tal de mí. Entonces, de entrada están dañando al hijo porque el hijo está pensando que, pues, si eso piensa de su mamá o de su papá el otro, pues entonces él como que no se siente seguro de formar parte, de ser parte de esos padres, ¿no? O sea, lo toma de la manera más negativa y pensamos que es al contrario, ¿no? O sea, así va a estar de mi lado, me va a querer más a mí o me va a... No. Y realmente estamos causándole un daño a un niño que esos daños realmente se ha comprobado que son irreparables. O sea, sí, con la terapia en el tiempo de la vida sí se pueden lograr cosas, pero volvemos, ¿cuántos tomamos terapia de por vida? Pues casi nadie, o sea, la verdad muy poco. Ya un poquito más la cultura de... Entonces son heridas que se quedan, son daños que ahí están y pues sí deberíamos tener más la responsabilidad de evitar ese tipo de cosas con los niños, de hablar mal uno del otro, ¿no? Si sucede esto, la ley sí aplica. ¿Y cómo? La ley aplica y hasta en la vía civil, que es la familiar, y hasta en la vía penal también. O sea, es un delito estar haciendo eso con un niño porque le estás causando, lo estás violentando. Sin embargo, no nos confiamos tanto porque de verdad debe de haber una cuestión totalmente, ¿cómo te digo?, de formación de conciencia social, cultural, no sé, en el ser humano, y no tanto dejárselo a las leyes, porque eso sí es bien difícil de probar. Así como te dije el otro, no, esto sí.
hay periciales para acreditar alienación, pero son muy, es muy difícil acreditarlo. O sea, es muy difícil acreditar que esa afectación en el niño deviene de que le habló mal uno del otro. ¿Qué tal si deviene de que cuando se separó los padres, cuando se fue de la casa, o de un evento escolar que los compañeros se dieron cuenta que no tenía a sus papás juntos? ¿Tú sabes cómo saber de qué deviene ese daño? Okay. O sea, ¿qué pericial no hay tan puntual? No la hay. Entonces es algo muy difícil. Está tipificado hasta por el Código Penal ahora en delitos familiares y todo, sí, porque es violencia en contra de un niño hacer eso, pero es muy difícil de probar. Son de esas cuestiones que están ahí en la ley contempladas, pero que en la vida real son difíciles de acreditar, pues obviamente. Y se presta también a mucha corrupción. Yo puedo comprar un perito que me diga que me dañaste lo que quieras. Entonces, de verdad, más bien debe haber la conciencia, que estos foros sirvan para que hagamos conciencia a las personas del deber ser y no del recoveco que me voy a encontrar en caso de que me hagas algo, ¿no? O que yo te... No, o sea, porque siempre va a haber su situación. De ahí es donde se hacen los problemas legales más complicados. Tú alienas, no, pero tú también, vas a ver quién primero y quién no. Entonces ahí se trata de... Yo sí he visto parejas muy conscientes de los dos, y sí he visto, o sea, parejas que se desunen y que ya no son pareja, muy conscientes de la responsabilidad que implica seguir siendo padres, ya separados. Y sí he visto también los que de verdad, yo creo que más bien tienen el enganche y pasan los años, se vuelven hasta casar y todo y siguen enganchados con la anterior pareja, y los niños en medio, los hijos en medio, y van creciendo, adolescentes, ya de adultos ya los mandan a volar, la verdad, del cansancio a los padres por cómo fueron usados en esta rivalidad entre ellos. Pero realmente sí también hay esos... ahí se da mucho el factor del egoísmo, ¿no? En el ser humano. O sea, es que yo protejo a mi hijo. ¿Proteges a tu hijo o realmente es por tus egos que estás actuando así, no? O sea, y entonces, en esa parte, ¿en qué punto sí aconsejas hacer una demanda de custodia? ¿De custodia? Sí. O sea, cuando dices en esta rivalidad, o sea, porque estar en el limbo, porque dices, bueno, no, van a seguirse dando con todo por años, décadas. Una demanda de custodia no la hagas porque yo extraño a mi hijo y quisiera que viviera conmigo. No. Una demanda de custodia, yo es lo que yo sugiero. Una demanda de custodia, hazla con todo el valor del mundo. Si de veras tú como mamá o papá, que tú sabes muy bien y conocemos a nuestros hijos, sabemos que conmigo viviría mejor que con la otra persona. Y claro no que... ego. No. Y claro que eso es bien muy fácil de detectar, porque la vida cambia y va evolucionando. Entonces la supermamá que era cuando nos divorciamos y ella se quedó con la custodia, y la verdad sí, qué bueno que se quedaron en casa, en su misma casa, ¿no? Y no los moviste, no los muevas de escuela, de casa, no les muevas tanta cosa cuando se divorcian a los niños, porque no pueden con tantos cambios, ¿ok? Entonces, a ver, déjalos. Pero en el tiempo, si ella se casó, si le ha tocado tener parejas inestables, situaciones, alguna enfermedad, inclusive emocional, ve tú a saber cuánta cosa la vida te pone. Y entonces ahí el niño ya no está tan bien y podría estar mejor contigo, papá. Pide la custodia porque los niños no mienten. O sea, los niños son niños y tú sabes cuándo va a estar mejor. Ahora, que te lo lleves en custodia es que ya me lo arrebató. Ay, no, para nada. Simplemente vive contigo en el día a día con más estructura y estabilidad, y claro que va a convivir, también puede convivir ampliamente con la otra persona, con la mamá o el papá, según sea el caso. Entonces, ¿cuándo la pido? Cuando creas que de verdad tu hijo estaría mejor viviendo en estructura y estabilidad en tu casa, vamos a decir, que en la que inicialmente estaba viviendo, ¿no? Cuando se separaron. Y otra cosa que es bien importante, porque siento que hay una desinformación, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de papá y mamá? O sea, hablando de pensión alimenticia, dinero, porque luego hay viejas creencias de, bueno, yo me separo y me tiene que mantener.
o estos hombres irresponsables, que son la mayoría en este país, que no aportan o dicen, pues yo tengo 1,200 pesos para cada niño, es algo inaudito. Pero ¿cómo funciona en la práctica si ya deciden entablar una demanda de custodia? ¿Cómo aplica en esos rubros? Uh-huh. La ley dice claramente los derechos y obligaciones los tenemos por igual. Hombre y mujer tenemos la obligación de cuidarlos, de criarlos, mantenerlos, todo. Darles educación, salud, todos los derechos inherentes a un ser humano, hombre y mujer por igual. Sí, y en el caso en concreto, vámonos al caso en concreto. Oye, si yo trabajo y tengo un sueldo de X cantidad y yo vamos a decir, de 10 y yo, mujer, percibo 2, tú dime cómo se va a determinar la pensión. Pues quien tiene el mayor ingreso es que tendrá que aportar mayormente a la manutención del hijo. Te pongo otro caso, por eso te digo, ya ahí nos vamos a casos específicos. Yo, mamá, me parto en 20. ¿Por qué? Porque estoy en la edad, ¿qué te digo? O sea, poner las edades que quieran. Entonces, a cualquier edad implica un cuidado, el cuidado de los hijos es una responsabilidad muy, pues no complicada, pero sí demandante, ¿no? Requiere de tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, si son chiquitos, primera etapa, pues todo lo que uno les tiene que proveer, ¿no? Realmente no se valen por sí mismos. Ya empieza un poquito independiente, sí, pero los tienes que estar cuidando, llevar, traer a todos lados, deportes y todo el tema. Si son adolescentes, estarlos cuidando, ir por ellos, estar al pendiente, llevarlos a cualquier edad, ¿no? Es así, siempre y cuando sean menores de 18 años, ¿no? Entonces, si estás en ese tipo de rol, pues es evidente que, pues, como a qué horas trabajarías o como qué carga me quieres poner además de esta, ¿no? Y el otro que está trabajando, ¿cómo se dice? Produciendo recursos económicos, precisamente como producto fruto de su trabajo, pues es el que debe de proveer, obviamente, la manutención. ¿Qué cosa? Todos los gastos necesarios para el niño, para los hijos, si es uno o dos o los que sean. Oye, apenas me alcanza, bueno, pues ¿para qué tenías eso cuestan los hijos? No le puedes dejar de dar lo que ahora, mi nivel de vida, yo ahora nuevo soltero, voy, vengo, restaurantes aquí y allá, pero a mi hijo le doy una pensión mínima para que apenas tenga para comer y ir a la escuela. No, tu hijo tiene derecho, la ley lo dice, a vivir tal cual como vives tú, padre proveedor, en las mismas circunstancias, o sea, en el mismo nivel socioeconómico que tú gozas. No por él, porque ya esté separado y a él le toca vivir en una situación más, de un nivel inferior al tuyo. No, esa es la responsabilidad. Cambia lo mismo que te digo, imagínate la mamá ganando un sueldazo tal y cual, pero es que tú eres el papá. De la manutención nada más iba a cerrar diciendo que si el papá, el papá gana de 2 y la mamá 10, la mamá tendrá que pagar la mayor manutención del hijo. Ajá. Y por ejemplo, si el papá se hace cargo de todos los gastos y la mamá no pone, como por lo regular del esquema aquí en México es al revés, que la mamá está partiéndose del lomo y el papá pues le vale, es ausente y casi no da. Pero suponiendo que el caso ahora es un hombre, ¿tiene la mujer que dar o no? Sí, o sea, en ambos casos tienen que dar, vamos a decir, su 100%, pero en la medida de las posibilidades y las posibilidades. O sea, entiendo que muchas veces sí pasa eso de que el hombre como que se conforma, ya no le echa más ganas, dice, pues ya ni vivo en matrimonio o ya no vivo ya no vivo con la familia, ya se deshizo, entonces ya doy el mínimo y con eso ya está. Y no me esfuerzo para darle más a mi hijo. Algunos casos son así, pero también hay excelentes proveedores, hay de todo. Pues sí debería tomarlo con más responsabilidad, volvemos al tema. Literal, lo que tenga se le va a poder exigir siempre. Tiene que mantenerlo, dicen que a los 18, no es cierto, es a los 25 años dice la ley o hasta que acabe la carrera. La diferencia es que a los 18 el hijo te puede pedir la manutención. Te puede mandar, ¿no? Ajá, ya no la mamá, ¿verdad? Porque ya se representa
él mismo, ¿no? Ya tiene personalidad jurídica, pues ante la ley después de los 18 años. 18, menos de 18, pues es menor de edad y lo representa su mamá, pero sigue siendo acreedor alimentario si el chico que está estudiando. Entonces, nada que se acaba, ¿no? Es tu responsabilidad y aplica, ellos, vamos a decir, no quisieron venir al mundo, pues tú los trajiste, pues échale la mano, ¿no? Te vuelvo a repetir, las pensiones se dan, con eso concluyo, en base a los ingresos que se tengan. Aquí seguramente quienes nos escuchan van a pensar, tiene los recursos, pero los oculta para no dar. Pues claro que pasa eso, ¿no? Y es un reto que tenemos los abogados, las autoridades, de realmente tratar de que se haga justicia y ver los medios legales para que se acredite esa parte de capacidad económica real, no la que tú me estás queriendo aparentar, ¿no? Entonces, ese ocultamiento que siempre hay, ¿no? Pero sí, los jueces cada día son más precisos en eso, en proteger. En el momento que yo le doy cualquier indicio de capacidad económica, la verdad sí las autoridades deben de subir las pensiones para ponerlas más acorde al ingreso real. Entonces funciona en base al ingreso real y en base al cuidado. O sea, si yo sí me va muy bien como mamá, pero sí también yo tengo la custodia completa, el papá va a tener, no importa, yo soy, no sé, me va súper bien, tengo muchos bienes, pero me dedico al cuidado al 100%, tu papá tendrías la obligación de mantener al 100% al hijo independientemente de la capacidad económica de la mamá. ¿Por qué? Porque ella lo cuida al 100%. Entonces, no, yo también lo cuido y voy 2 veces y lo llevo y lo traigo. Entonces ahí volvemos al tema, ya se comparten las cargas. Súper. Pero realmente es en base a los ingresos y también culturalmente, pues el hombre es el que trabaja, sale a trabajar y tiene el ingreso mayor, la mujer, pero ya eso también se irá dando cada vez, pues hay más cambios, ¿no? En los roles. Oye, ¿y la patria potestad? La patria potestad esa no es como un tema muy a dirimir. O sea, la patria potestad la ejercemos por el hecho de ser padres, o sea, la perdemos en el momento que el hijo es mayor de edad y es como vamos a decir, a mí me gusta como los términos legales hay que decirlo como muy coloquial para que lo entiendan. Es como es la representación legal de un menor de edad y la tienen ambos padres. ¿En qué casos? En una escuela, en un hospital, para tramitar un pasaporte. O sea, los dos, mamá y papá, representamos legalmente los derechos de nuestro hijo. Entonces eso tenerlo no implica mayor complicación. La custodia sí, porque es quien lo va a cuidar. Ahí sí nos disputamos el cuidado. Pero la patria potestad es inherente a ser padre o madre. ¿Se pierde en qué casos? O sea, yo es que está desaparecido el papá, es al día de hoy que no he podido tramitar un pasaporte porque no hay quien me firme. Bueno, pues ahí obviamente haces un juicio de pérdida de patria potestad. Tienes que acreditar que el papá está desaparecido, que cada vez que lo llamo a que firme el pasaporte nunca acude, el pobre niño nunca ha salido a ningún lugar. Hay veces que hasta se truncan proyectos de trabajo, viajes familiares lindos, etcétera, porque no se tiene ese documento. Claro que se puede acudir a la pérdida de patria potestad, pero si es por otras razones, es que es un mal padre, es que pon el calificativo que quieras ¿no? Y pérdida de patria potestad, y lo llegaras a lograr que un juez familiar te diera la pérdida de patria potestad porque no me pagó pensiones durante determinado tiempo. Eso es una de las causales de pérdida, y entre otras, que son muy extremas. Sí, drogas, prostitución, todo ese tipo de cosas. Que pongas a tu hijo en un estado de vulnerabilidad, de riesgo, ahí perderás la patria potestad. Sin embargo, si pones un amparo diciendo que y en ese momento pues a lo mejor no lo provee no pague manutención, pero ya estoy echándole ganas y es mi derecho recuperas la patria potestad. Es difícil perder la patria potestad. Tendría que haber una ausencia total del padre o de la madre, según sea el caso, donde realmente, que sí lo hacemos mucho, pérdidas de patria potestad de esos padres totalmente ausentes, como para que nada más te están entorpeciendo exactamente trámites. Que te voy a decir una cosa, pasaporte, un hospital, inscribirlo a la escuela,
tramitar incluso la visa. Tú solito lo haces, te piden la firma del otro. El pasaporte sí, ¿no? El pasaporte es el único, de verdad. Sí, eso sí lo sé. Ese es el único, pero todo lo demás se puede solito uno. Pero para el pasaporte sí o sí, es más, ya están las fotos de los dos. En los nuevos pasaportes está la foto de mamá y papá. Okay. Por la cuestión de la... Trata. Claro. Exactamente. Entonces ahí sí o sí. Entonces tienes que tener la pérdida de patria potestad legalmente para que entonces tú solita puedas firmar y ya no te lo piden. Y en el proceso de trámite de pasaporte llevas tu resolución de pérdida de patria potestad. Ellos ya saben. Y obviamente en ese juicio, ¿cómo lo hago? Pues acreditas con tu abogado, va a acreditar la ausencia total de ese padre que nunca se apareció y ya llevamos no sé con testigos, o sea, como te digo, y ya te quitas de ese problema de que vaya a firmar. Pero si está ahí presente, no es el padre ideal que yo quisiera, pues no, bueno, pero ahí está, difícilmente le vas a quitar. Y si te logras quitar, la puedes recuperar. Porque es su padre. Claro. Y está ahí. Bien, mal, regular, pero ahí está. Bueno, y finalmente me gustaría cerrar con de acuerdo a tu experiencia, que llevas más de 25 años litigando en el aspecto familiar y con todas estas cifras en un país latinoamericano, donde hemos poco a poco teniendo un cambio, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, tanto divorcio y las parejas no funcionan. La nueva mentalidad de las nuevas generaciones, estos apegos, desapegos, la inmediatez, el contexto bárbaro que estamos viviendo, ¿no? Pasar de análogo a digital. ¿Hacia dónde crees que vaya la figura legal del matrimonio dentro de 25 años con esta estadística que se dice que dentro de 25 años el 60% de la población mundial vamos a ser solteros? Mira, sí sé, no sabía ese porcentaje, pero no lo dudo. Tú que lo ves ahí, sí, y que ves que se agarran y por qué se separan, ¿qué piensas? Las generaciones de ahora se están separando por cuestiones mucho más frívolas y más, ¿no? Exactamente. Se da también por ese avance y desarrollo en la mujer ahora. Entonces, pues simplemente ya no, como generaciones pasadas, pues, tenían los roles muy marcados y cada quien estaba como en su rol y se entendía como que ahí tenías que estar. Ahora ya no. Yo como lo visualizo, no sé, no podría decirte si, o más bien no me gustaría decir que yo creo que se va a perder la figura del matrimonio y la familia, porque de entrada yo soy pro familia, por ejemplo. O sea, yo personalmente. Entonces yo voy a hablar sobre mis creencias personales y yo sí creo que siempre va a haber bueno y malo y siempre va a haber la tendencia y también el deber ser. Yo sí creo que la vida en familia es muy positiva para el desarrollo de un ser humano y que a quien no se le dé es respetable y también puede vivir en otro tipo de familia y que es lo que ahora vemos y respetamos y hay que procurar que se haga de la mejor manera, pero que a quienes tienen esa oportunidad, vamos a decirlo así, porque no es ni mejor ni peor, ¿no? Porque puede ser una familia que esté súper disfuncional y es un reto. Por eso es un reto para el que está unido o no unido. ¿Sí me explico? Sí. Yo en eso sí creo y soy muy, muy objetiva y muy respetuosa. Pero vamos a pensar que si hay ese núcleo que puede sanamente luchar el día a día, yo sí lo creo que es benéfico para el ser humano integralmente. O sea, yo creo en eso. De hecho, estoy en ciertas instituciones por ahí que yo formo parte y aunque estoy del otro lado, ¿no? Donde yo soy abogada, es que yo tengo que aplicar la ley en beneficio del interés superior, que es los niños, que es tú que te están dejando sin tu patrimonio, que te están quitando un derecho, tu papá que no has podido ver a tus hijos desde que te separaste porque se los llevó la mamá con los abuelos, no son tuyos también. O sea, el derecho de cada quien es lo que yo abogo, ¿no? Y lo que yo... pero también pongo ese granito de arena en pro de las familias, de conservar lo que por naturaleza creo que ha funcionado y estoy convencida, porque yo también soy mamá y soy esposa también. O sea, entonces sí es un reto. Humanamente tenemos un reto porque va a haber muchas enfermedades emocionales
psicológicas a raíz de la cuestión de los dispositivos, porque los bebés están naciendo ya con eso en sus manos y eso neurológicamente está teniendo ya un impacto y en otras generaciones lo vamos a ver. Entonces yo ahí sí me da mucho temor que pues va a ser difícil conservar esa misma pareja porque va a haber situaciones. Esas no las... Yo te dije infidelidad, adicciones y la otra dijimos el dinero, pero viene otra que va a ser esa. Las enfermedades psicológicas, emocionales, precisamente por la tecnología. Entonces, ese está por venir, ya lo veremos en otras generaciones. Son nuestros hijos, ¿no? Pues nada, será un reto. Yo creo que ahí va a haber un cambio y va a haber un impacto fuerte. Pues nada, yo en lo personal exhortaría porque, pues nada, por luchar y proteger esa parte humana que todos deberíamos de preponderar, más allá de tus valores y creencias y demás, pues yo creo que debe haber un bien común que es ese de protección a la humanidad, como ser humano en sí, en esencia, ¿no? Es que no somos ese aparato, o sea, sí nos sirve divinamente para poder trabajar y sin necesidad. Es más, qué padre que yo pueda trabajar home office porque me encanta eso de que yo puedo estar en mi casa con el bebé y atendiéndolo. Eso antes era imposible. Tenían que salir las mamás y dejarlos en las guarderías. Y los niños en las guarderías también están muy solitos. Entonces, claro que la tecnología es maravillosa, pero también ha suplido otras cosas que no. Entonces, hay que tratar yo eso es lo que podría sugerir. Claro, nos cuesta trabajo porque estamos inmersos en eso y sí veo que pues, si ahorita tenemos una situación de estos porcentajes, de estas estadísticas que comentas, pues van a ir acrecentando. En 30 años, bueno, no quiero ni pensar, en 30 años... No sé si viva yo para eso, pero yo creo que sí, ¿verdad? Podría ser. Puede ser. Nuestra expectativa de vida son 90. Nuestra expectativa, sí, 90. Mi papá tiene 90. Entonces, pues ya lo veremos, pero sí viene una cuestión. Yo sí creo que hay una cierta... Pues, y la ley se va a tener que La ley adaptar. se va a adaptar a lo que se necesite, desafortunadamente, sí, porque para eso es la ley, ¿no? Para adecuarse y adaptarse al marco, así. Y la ley no te define bueno y malo, porque qué es bueno y qué es malo, ¿no? La ley se adecua a las necesidades de la sociedad. Más bien hay que nosotros como sociedad preservar lo realmente importante. Ahora sí que para cada quien, ¿no? Porque yo no voy a decir qué es, porque lo mío para el otro, pero lo que para cada quien sea realmente importante y ahí es donde podríamos hacer un avance. Hay que pensar más en qué puedo hacer proactivo, a qué tragedia me viene el día de mañana. Porque si yo pienso que en 30 años lo que va a pasar con una familia, matrimonio o la niñez, terminará por no casarme y tener hijos y tener un perro, como ahorita ya estamos viendo. Ya tienen un temor y un pavor las nuevas generaciones de adquirir una responsabilidad. Pero yo también creo que no es, o sea, un hijo y tú lo tienes, pues simplemente te viene a cambiar la vida para que la transformación de ser humano sea totalmente positivo, o sea, lejos de ser algo... De acuerdo a mi experiencia, que me gustaría compartir contigo y con todos ustedes, por ahí escuché a alguien decir alguna vez que si un hijo no te cambia, ya no te cambió nada. Y de acuerdo a mi experiencia personal, pues sí, creo que un hijo es la oportunidad para volverte una mejor versión de ti mismo. Y si no lo logras, veo complicado y cuesta arriba, no imposible, pero que puedas volverte esa mejor versión de ti. Total. Porque ¿qué más sigue si no lo haces? Exactamente. Pues nada, podría ser esas generaciones que deciden, que también son muy respetables y yo respeto mucho a quien dice, yo no tengo yo ser papá o mamá, prefiero no tenerlo. Eso sí me encantan. Comparto. Yo también. Pero ¿qué pasa cuando si ya no, lo imagínate, tienes? no, si lo tienes... Y ya eres un adulto, no te preocupaste por sanar y entonces, bueno, ahora ahí sí. ahí estaría la respuesta de la pregunta de que con quién las custodias, con el que lo haga mejor. Habrá quien de los dos, lo bueno es que hay dos, papá y mamá, o aunque sean del mismo, por ejemplo en Querétaro ya está permitido el matrimonio del mismo sexo, por tanto podrían adoptar. Bueno, quien lo haga mejor, el rol de cuidador, con ese quien no, pues si ya lo tienes, pues que se quede con el que mejor puede proveer esa protección y ese cuidado, ¿no? Y para eso sirve la ley, porque muchas veces este conflicto que entra los que fueron una expareja, no tiene que estar conmigo y pues eso no lleva a ningún lado, ¿no? Por eso ahí, fíjate, la responsabilidad de los abogados familiares
que de verdad debemos ser expertos en la materia y no necesariamente nos encontramos allá afuera que sean expertos. Toman como si fuera un caso y no, realmente es nuestra responsabilidad de hacerle ver al juez de verdad quién es mejor para hacer del cuidado de ese niño, ¿no? Entonces está en tus manos, está en manos del abogado, porque tú puedes ser un super papá o super mamá, y si tu abogado no lo hizo bien en el juicio, imagínate lo que está en juego. Entonces también ahí entra también la ética del abogado, la experiencia que debe de haber en quien ejerce el derecho familiar, la protección de la familia ante los tribunales. Pues qué interesante charla, Tricia. Te agradezco mucho compartir toda tu experiencia en un tema complicado porque pues, a todos nos atañe, ¿no? En algún momento, no importa el sexo, ¿no? Ni los gustos, decides estar, compartir tiempo, responsabilidades, sueños, y pues no pensamos por esta emoción abrupta y estos ejemplos de películas que vemos, ¿no? En Hollywood o libros, y entonces piensas que así es en la vida real, y en la vida real no, hay responsabilidades si decides hacerlo desde la parte legal, y si no, si vives más de 2 años, ¿no? Es que es lo que aplica el concubinato. Uh-huh. Sí. Pues hay un costo, ¿no? Hay costos visibles, invisibles, y uno piensa que, bueno, pues me voy a aventar, y si no funciona, no. Si no funciona, mejor ten toda la información antes de casarte. ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si quiero tener hijos? Porque, pues sí, tomar decisiones como las que uno toma como niño adulto, pues nos lleva luego a problemas que tenemos que resolver, y hay alguien que la va a pagar, ¿no? En este caso un niño, ¿no? O en este caso 2 adultos, pues tirándose piedras, ¿cuánto tiempo, no? Hay que ser más civilizados para que así como nos unimos con un bien común, por amor, por lo que sea, que siempre obviamente es un vínculo fuerte el que nos hace tomar esa decisión, pues que de esa misma manera racional nos separemos, ¿no? Dándole a cada quien lo que corresponde, siendo justos, y la verdad se podría hacer entre personas sin necesidad ni de abogado ni de jueces. Ojo aquí, los abogados y los jueces estamos ante los conflictos, ante la falta de entendimiento y de acuerdo entre las personas. Si no, la verdad no tienen nada que acudir a nosotros. Pero ni a los abogados ni a los jueces. Estamos. No, bueno, hoy es la lucha de poder. Lo de hoy es eso. Lucha de poder. Ego. Sí, y sí, pues estamos inmersos todos en una sociedad. Ahorita te digo, el empoderamiento de la mujer, el hombre tratando de rescatar como su lugar, pero a la vez luchando con mucha... con ese empoderamiento de la mujer, no diría que en exceso, pero un poco a veces mal enfocado, vamos a decir. Entonces el hombre también tiene un reto, yo también lo veo que tiene su reto, ¿no? Entonces, pues obviamente nos hace tomar decisiones a veces, pues, desde otro punto, no de la razón, sino desde el sentimiento y la emoción, ¿no? Entonces de ahí ya se distorsiona un poco. Entonces acudimos exactamente, ha incrementado los asuntos familiares precisamente por esa falta de entendimiento, y más tribunales, más jueces, más casos familiares que civiles y de mercantiles y todo lo demás. Imagínate. Sí, ahí sé. Te lo dicen todos los números. Pues muchas gracias por venir aquí y compartirnos toda tu sabiduría. En verdad te lo agradezco. Y bueno, te pueden buscar ¿en dónde? ¿En redes sociales? Bueno, pues sí tengo mis redes sociales personales, pero yo les doy mi teléfono. Tengo mi oficina aquí en Querétaro. Mi teléfono es 442-322-7027 y me funciona muy bien WhatsApp para citas, toda esta parte, ¿no? Y en mis redes, pues estoy en Instagram y Facebook como Tricia Guerrero, tal cual, pero bueno, es como más mis redes personales, ¿no? Pero sí soy parte de algunas asociaciones y fundaciones y demás, y ahí hago comentarios y temas así. Entonces, lo que necesiten. Gracias por la invitación, por este espacio. Me encanta hablar del tema familiar porque es lo que vivo día a día, y compartirlo y hacerlo del conocimiento y difundir este conocimiento es para mí
te agradezco mucho por la oportunidad. Gracias a ti, porque una vez que nos metemos a este tipo de menesteres y pues uno casi no tiene información. Exacto. Y luego que empiezas con las disputas y hay amenazas y uno dice, bueno, ¿y si es cierto o no es cierto? Y realmente, gracias por toda esta información. Y de todos modos, no duden en buscar a Tricia para tener una información y una fuente más reconocible y fidedigna de lo que realmente implica en cualquier situación que ustedes tengan que enfrentar, ya sea un matrimonio, ya sea un divorcio, una separación o la custodia de los niños, ¿no? En este caso. Pero bueno, muchas gracias. Suscríbanse, por favor. Síganos en YouTube, en Spotify, en las redes sociales alternas. Y nos vemos aquí para otro episodio. Muchas gracias. Gracias. Saludos.